Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo, espero que todo esté yendo estupendamente bien. Hoy tenemos un vídeo cargadito de cosas importantes. Tenemos 3 acciones en concreto en mi portafolio que tengo que analizar porque han tenido resultados y una de ellos que la está pasando bastante mal. Ya sabéis a quién me refiero concretamente, es Sophie. Y Sophie la verdad que está experimentando una caída importante, hablaremos de ello, pero ¿de qué más vamos a hablar en este vídeo? Bueno, vamos a comentar como siempre el mercado, como sabéis, un mercado que ahora mismo está esperando los resultados de esta noche. Hoy es el día más importante del mes, muy probablemente, y de estos resultados, sin duda. Hoy presentan resultados Microsoft, Amazon, Meta y Google. De todas esas empresas tengo posición, como sabéis, en 3, todas menos Google. Así que muy importante verlo, no solo de cara a mi portafolio, sino de cara al mercado en general. Ya sabéis que de haber malas noticias, de no poder justificarse ese gasto por la IA, vamos a tener, sinceramente, una reacción bastante negativa del mercado, muy probablemente porque son empresas gigantes, son 4 de las 7 magníficas y mañana, por cierto, también tendremos a Apple, aunque Apple no tiene un CAPEX destinado ahí a desproporcionado como estas otras, por lo tanto no va a afectar en exceso los resultados de Apple al mercado. También vamos a analizar, por lo tanto, los resultados de Visa, de Seagate. También Seagate, aunque no esté en mi portafolio, me parece de vital importancia porque tiene también, o nos está dando pistas, mejor dicho, de lo que vamos a poder esperar, entre otras cosas, de AMD. Y es que Seagate se está disparando, lo vamos a comentar, y ya que no es exactamente semiconductores, sí que tiene que ver con el boom de la IA. Así que hay que comentarlo, y como he dicho, también analizaremos Sophie y Fiverr. Y por último, voy a analizar una empresa que tiene muchísimos requests por vuestra parte, que me la ha pedido bastantes personas, y es en concreto Fico. Hablaré de Fico, haré mis proyecciones a 3 años y voy a comentar las cosas buenas y las cosas malas, bajo mi punto de vista, que tiene esta empresa, y veremos si por lo tanto es una buena o es una mala opción para invertir, bajo mi punto de vista. Así que quédate porque el vídeo está cargadito. Y vamos a empezar como siempre con el resumen habitual, ya sabéis, a la espera de los resultados como hemos comentado, el mercado expectante por lo tanto de ese no gato sino gasto de la IA en las grandes empresas para ver si se empieza a justificar. Eso es lo que el mercado quiere ver concretamente, quiere ver si realmente todo ese CAPEX, esos inversores que tienen tanto miedo y demás, quieren ver cómo va a afectar a los márgenes y quieren ver en realmente cuánto tiempo van a dejar de estar creciendo de manera sostenida por este CAPEX. Y eso es lo que quieren comprobar, y quieren comprobar si va a dar sus frutos o si ya está dando sus frutos esa inversión. Por lo tanto, muy importante el cierre de mercado para ver esos resultados. Y hoy tenemos en principio la última reunión de Jerome Powell, en el cual se espera que deje los tipos de interés como están, y veremos si no da problemas con el tema de su salida. Y también tenemos al petróleo que sigue subiendo y tenemos nuevas amenazas de Trump. Ahora vamos con el gráfico a verlo, pero estas son, digamos, las noticias más relevantes que creo que debemos comentar hoy. Por ahora el sustituto de Jerome Powell, Kevin Walsh, que veremos a ver qué tal lo hace, qué tipo de presidente de la Fed va a ser, si va a ser alguien pro bajar tipos, subirlos, veremos, porque realmente aunque lo haya sugerido Trump, eso no quiere decir que vaya a hacer exactamente lo que quiera el presidente, aunque cualquiera sabe. Luego tenemos al petróleo que sigue subiendo, lo cual son malas noticias, sobre todo después de que Trump diga que va a bloquear a Irán hasta que lleguen a un acuerdo sobre los temas nucleares. Y también el mismo Trump que amenaza a Irán con una imagen generada de inteligencia artificial donde sale con un arma al parecer y dice "No more Mr. Nice Guy", ya se acabó el ser bueno. Así que, como siempre, Trump haciendo de las suyas. Y por cierto, en base al día tan importante que tenemos y en base a las expectativas y a esa espera del mercado para ver los resultados de las 4 empresas, como hemos comentado, ha bajado un poquito la codicia de 67 a 63. Se está instaurando un poquito más el miedo, aunque nada preocupante por ahora. Aunque, si hay malos resultados, preparaos para ver esto mañana en neutral o incluso acercándose a la zona de miedo. Así de rápido pueden cambiar las cosas. Por lo tanto, día fundamental, tanto por el tema de Powell, pero sobre todo por el tema de los resultados. Y vamos a ver los gráficos, de hecho. Vamos a ver los gráficos y a comentar, porque aquí lo tenemos, el S&P 500 bajando un 0,23%, por ahora sigue claramente en lateralización desde que superó ese nivel de 7.000, muy por encima de esos 7.000 con esos 7.122, lo cual está mostrando una fortaleza enorme, el mercado sigue y por lo tanto está esperando a este día clave, tanto por lo de Jerome Powell como hemos comentado, por lo de las 4 empresas, y sigue esa lateralización intentando también bajar el índice de RSI estocástico en diario, que tampoco es un tecnicismo, pero que está intentando bajar, que sigue un poco sobrecomprado, ¿de acuerdo? Muy por encima de las EMAs técnicas, tanto 50 como 150, lo cual nos encanta ver, y por ahora gran solidez en el mercado y la tendencia nos está diciendo claramente que deberíamos seguir subiendo, pero todo depende en base al día de hoy, que va a ser muy importante. Nasdaq, por otro lado, casi bajando, pero manteniéndose en una lateralización con una subida mínima del 0,13%, al menos ahora en este momento.
Y está haciendo un poquito lo mismo que el SP500. Por ahora, una pequeña lateralización de pocos días después de una subida parabólica y vertical, con este boom de la IA, con estos beneficios y estas expectativas de la IA, que por cierto también debería propagar Seagate hoy, y ya lo veremos porque está subiendo una barbaridad. Y Dow Jones, que lo tenemos bajando un poquito, esas 30 empresas más importantes o que ellos califican más importantes, bajando un poquito más hoy. Y el NISE, que sí que también es muy interesante, lo mismo. Un día donde tenemos una lateralización por lo tanto importante, bajadas muy pequeñas, esperando al cierre de mercado por esos resultados y esperando a la reunión tan importante con Powell. VIX que se dispara un poquito, subiendo un 4,43%, nada preocupante, pero lo que sí que es preocupante y de hecho es quizás demasiado preocupante es la subida del petróleo de hoy con el Brent superando, ojo, podría superar en el cierre los cierres máximos de este último mes. Serían muy malas noticias para el mercado en general ver cómo el Brent atraviesa estos niveles, lo que confirmaría una tendencia alcista que podría seguir subiendo y romper la barrera de los 120 que alcanzó hace apenas un mes. Serían terribles noticias para el mercado, serían terribles noticias para la economía en general y el consumo. La inflación se acabará disparando y no le quedará más remedio al nuevo presidente de la Reserva Federal que la de subir los tipos en algún momento en 2026. Y créanme, cuando llegue ese momento, el mercado se va a resentir y no poco. Así que por ahora, malas noticias, veremos si llegan a un acuerdo real dentro de poco, tanto Trump e Irán, veremos si lo consiguen, si se rompe el bloqueo de una maldita vez y si la situación mejora. Si no, por el momento, a corto y medio plazo, podemos ser pesimistas en ese aspecto, aunque ahora mismo el mercado lo está descontando, pero llegará un punto que no podrá descontarlo más. Y lo mismo, los futuros también subiendo sobre el petróleo por encima de los $100. Por lo tanto, tenemos un mercado estable, tranquilo, pero que está buscando ahora mismo un motivo para bajar o para subir. Y el motivo son claramente los resultados al cierre de mercado. Así que tendremos que estar muy atentos. Por cierto, hoy los metales están también bajando por lo general, el oro bajando, la plata bajando y el cobre bajando, denotando una vez más que el interés está perdiendo un poco respecto a las grandes subidas que hay en la renta variable tradicional con las acciones. Se pierde, por lo tanto, un poquito el interés en valores que se consideran refugio como el oro, aunque hemos demostrado que en los últimos 10 años el oro ha subido más que el SP500. Así que lo de valor refugio empieza a ser más una anécdota y se convierte también en un activo de especulación bastante interesante que puede tener una revalorización increíble también para los próximos 10 años. Y es muy probable que siga una tendencia alcista para los próximos 10 años y que siga creciendo de manera más fuerte que lo haya hecho nunca. Por lo tanto, también hay que tener el ojo puesto en el oro, especialmente, también en la plata es interesante, pero el oro también no nos va a fallar. Y seguramente cuando haya correcciones muy importantes, con bajadas de tipos también más interesantes, podrá haber unas entradas muy interesantes en el oro. Así que nada más que comentar por ese lado. Por cierto, y ajeno a los resultados que vamos a comentar, Robinhood, simplemente por comentarlo también, está pasando un mal día hoy, al mismo tiempo que le ha tocado a Sofía, aunque no tiene nada que ver el modelo de negocio, pero este broker está bajando bastante. Ya sabéis que Robinhood es una de las empresas que tengo pendientes de estudiar para poder daros un análisis más concreto. Llegará en el futuro, pero por ahora malos resultados no han convencido al mercado. Y eso es lo que podríamos comentar y destacar fuera de los resultados que sí voy a comentar y que voy a empezar ahora mismo. Y empezamos con Seagate, que me parece de vital importancia. Es verdad que no tengo posición en Seagate, como ya he comentado, pero me parece que Seagate, al estar metido dentro de todo el ecosistema de memoria, y no me refiero a memoria RAM, sino mejor dicho a almacenamiento, ya sabéis, discos duros y demás, es una parte fundamental de la cadena de producción de la IA. Y nos están diciendo que sus ingresos están siendo muy fuertes y por lo tanto nos dan pistas de cara a los prometedores resultados de la semana que viene de AMD, que los estamos esperando todos fervientemente. Y seguramente van a ser los mejores de su historia. Y sobre todo, viendo lo que pasó en TSMC y viendo lo que está pasando con Seagate y con todo este sector, que esta semana también vamos a tener a Western Digital y a SanDisk publicando resultados, que es muy importante. Vamos a destacar en estos resultados lo positivo. Por un lado, el revenue o los beneficios, que suben un 44% interanual, superando ampliamente las estimaciones de 2,96 billones. Esto es una locura. Superar las estimaciones un 44% es una barbaridad. Por cierto, quiero que veáis el gráfico porque merece la pena pegarse un susto viendo a Seagate. Fijaos en lo que es esto. Es verdad que ahora mismo ha bajado un poquito y hay ventas mayoritariamente hablando, pero quiero que os deis cuenta de que esta barbaridad en el gráfico de Seagate, desde niveles de año pasado, desde abril de 2025, apenas un año, fijaos lo que ha hecho. Una revalorización a niveles actuales de 686%. Y hoy subiendo ese 9,88% después de unos resultados que han impresionado. Y no me extraña. Y quiero contaros una anécdota porque no todos son victorias, también hay derrotas o errores. En este caso fue un error. Yo compré Western Digital Corporation por debajo de esta línea verde hace más de un año. Y lo vendí.
¿Por qué? Porque después de hacer mis proyecciones, de haber hecho la investigación y demás, no me acabo de convencer y decidí meter el capital invertido, después de ganarle un 15-20% aproximado, para reinvertirlo en AMD. ¿Estoy decepcionado con lo que hice? No, porque también creo en AMD y sigo creyendo fervientemente en ella y es mi posición más importante. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si hubiese mantenido mi posición en Western Digital, que era aproximadamente este nivel, hasta niveles actuales? Pues que habría multiplicado casi por 6 mi inversión en apenas un año. Estas cosas hay que ser sincero con uno mismo. Hay veces que no puedes acertar las predicciones. Yo no tuve en cuenta el tema de que el almacenamiento informático iba a ser tan importante para la industria y el sector de la IA. No lo vi venir. Evidentemente, si lo hubiese visto venir, hubiera dejado mi posición y hubiera puesto más. Pero para mí la importancia principal estaba en los semiconductores, y bajo mi punto de vista sigue estándolo, evidentemente, y también en la memoria RAM, pero no vi realmente el tema de la importancia del almacenamiento. Y empresas como Western Digital se han disparado y Seagate, y son unas posiciones, sobre todo en Western Digital, que podría haber mantenido y haber ganado mucho dinero. Pero no puedo tampoco castigarme por una empresa que me hizo ganar dinero. Es verdad, no 6 veces lo he invertido, pero sí le gané dinero y lo hice bajo una convicción y unos fundamentales que me llevaron a AMD. Por lo tanto, intentar tampoco no castigaros, no ser sentimentales tampoco en estos aspectos, no dejar que vuestras emociones os controlen y empezar a castigaros por haber ganado dinero encima o por haberos equivocado en algo que no visteis venir. Hay veces que no ves venir ciertas cosas, hay veces que en una acción que tú puedes invertir, crees que va a pasar una cosa con las proyecciones y te puedes equivocar y puedes perder dinero. Pero al mismo tiempo también crees que puedes hacer lo inverso, que la empresa no va a tener un crecimiento tan grande como el que esperabas, lo vendes y luego resulta que el crecimiento no solamente es letal, sino que es absolutamente épico, como ha pasado con estas empresas. Pero no te castigues, de verdad. No te castigues y aprende a aceptarlo. Y por supuesto, ¿qué ha pasado hoy? Seagate, con esos resultados tan buenos, ha impulsado también al alza a Western Digital y también a SanDisk, que presentan resultados esta misma semana y veremos. Ahí podéis ver a SanDisk, que lo de SanDisk es una locura. Hace apenas, no, ni un año, en agosto de 2025 ha subido desde entonces hasta niveles actuales un 2.206%. Es decir, 22 veces lo he invertido. Una auténtica locura. Como os digo, no era tan claro ver esto al principio, pero los que hayan invertido aquí, enhorabuena, porque sin duda si lo han conseguido mantener, han ganado muchísimo dinero. Pero bueno, sigamos, por lo tanto, con el análisis de los resultados de Seagate, que como podéis ver, entre otras cosas, son absolutamente demoledores. Tenemos un EPS non-GAAP de 4,10 frente a los 3,50 esperados, lo cual es sobresaliente, le encanta al mercado verlo. Ojo al dato, generó casi 1.000 millones en free cash flow, lo cual es una auténtica animalada. También tenemos los márgenes bruto y operativo que alcanzaron máximos históricos y Fitch actualizó el rating crediticio de Seagate a Investment Grade. Analistas poniéndolo muy bien para seguir invirtiendo en ello. Y luego también en negocio de data center, que representa ya el 80% del total y creció un 55% de año a año. Es una auténtica barbaridad y evidentemente evidencia la grandísima demanda que hay por el almacenamiento dentro de la IA. Y luego, la capacidad Nearline está prácticamente vendida hasta finales de 2027. Tienen órdenes, no hay stock y, como sabéis, hay una crisis de memoria RAM y de almacenamiento dentro del sector informático. El kit de memoria RAM que te costaba 150 euros antes de diciembre, ahora te cuesta 400 como mínimo. Y lo mismo está pasando con el almacenamiento. Un disco duro que te costaba 100 euros, ahora te cuesta 500 o 400. Es lo que hay. Y luego el guidance para el cuarto trimestre apunta a 3,45 billones de beneficios y un EPS de $5. Muy por encima de lo que esperaba el mercado, lo cual ha encantado, porque están pronosticando un crecimiento gigantesco y ahora mismo lo que le gusta al mercado es escuchar crecimiento futuro. Le da exactamente igual un poco lo que pasa en estos resultados, quieren escuchar el crecimiento futuro. Y lo comentaremos porque una de las principales razones por las cuales ha caído SoFi hoy, si no la principal, es precisamente por su guidance. Tenerlo en cuenta. Y luego tenemos algo negativo. La acción cotiza a un PI de 65x, lo que implica una valoración premium significativa. Además, los insiders han vendido, y esto es súper importante, 46,9 millones en acciones en los últimos 3 meses, lo que es una señal a vigilar. Además, este trimestre incluye un legal settlement de 100,5 millones que no se repite. Los 105 millones realmente son una anécdota, sobre todo en base al revenue que están generando gracias al data center, pero en cualquier caso, lo de que los insiders hayan vendido 46,9 millones en acciones en los últimos 3 meses es una señal a vigilar. Sí y no, es decir, por un lado sí, pero por otro es comprensible. Cuando una acción se multiplica tanto en tan poco tiempo como hemos visto, es normal que un montón de gente que tiene muchas acciones y participaciones dentro vendan para hacer cash. Al final el dinero también está para gastarlo. Esto es algo que a muchos inversores muchas veces nos cuesta entender.
La mentalidad de inversor es ahorrar, ahorrar, ahorrar e invertir todo, que es magnífico. Esa es la mentalidad que hay que tener, pero también hay que acordarse de vivir. ¿Y qué significa eso? Que cuando vas generando suficiente dinero, también mola ir aumentando tu calidad de vida. Comprarte, si puedes, una casa mejor, comprarte cosas realmente, a ver, intentar que no se devalúen. Nunca voy a decir comprarte un coche mejor. No, si realmente no puedes comprarlo, al menos mi regla es, me compraría un coche si me lo puedo permitir o comprar 10 veces más. Es decir, si puedo comprarme un coche y mañana podría comprármelo 10 veces, creo que sería una inversión, bueno, una inversión, porque nunca es una inversión, sería un gasto responsable. Y evidentemente si no me quedase otro. Pero cosas que se devalúan tanto como un coche y demás, por favor, hay que tener cuidado con eso. Pero aumentar la calidad de vida con cosas como casas que sí que se van revalorizando, y aunque no es un activo técnicamente, cuando vives en ella sí que la puedes disfrutar y se va revalorizando al mismo tiempo. Por lo tanto, es normal que estos insiders también vayan vendiendo. No quiere decir que la empresa vaya mal. Quiere decir que ha crecido mucho y hay ventas. Lo que sí podríamos discutir es si dentro de este sector de almacenamiento se está generando una pequeña burbuja y si esto es sostenible a largo plazo. Como sabéis, yo tengo unas perspectivas futuras con AMD muy ambiciosas y creo que, al menos dentro del sector data center y con el gasto, el CAPEX brutal de las empresas y demás, esto no ha hecho más que empezar. Y podríamos argumentar que no ha hecho más que empezar también en las empresas de almacenamiento. Sin embargo, a diferencia de una tarjeta gráfica que es el núcleo principal de la IA, no sé si se va a seguir dependiendo tanto de dicho almacenamiento. La teoría dice que sí, pero podría no ser el caso, aunque es una posibilidad muy remota, de que no se requiera tanto almacenamiento en el futuro y que, por lo tanto, las acciones de almacenamiento caigan o tengan una corrección mucho más grande antes que los semiconductores, que bajo mi punto de vista para los siguientes 3 años, Nvidia y AMD, especialmente AMD, va a seguir subiendo como la espuma. Eso sí, quiero que tengáis una cosa en cuenta. Las empresas de almacenamiento ahora mismo están viendo este crecimiento brutal por la IA especialmente. El momento en el cual no se requiera tanto almacenamiento, la corrección va a ser una de las más legendarias que se hayan visto en ningún sector. La caída va a ser absolutamente épica. Por lo tanto, analizaremos, si queréis, en un vídeo quizás la semana que viene, las empresas del sector, voy a analizar los PE ratios, voy a hacer proyecciones a futuro y veremos dónde está el peligro y si hay un peligro. Pero claramente sobre estas valoraciones y con un PE ratio de 65x empieza a oler un poco a sobrevalorado, claramente. Pero los números les están dando la razón, por lo tanto se paga un premium. Por último, algo preocupante, pues el insider selling masivo, como hemos dicho, en medio de resultados espectaculares llama la atención, pero lo acabo de explicar. Y dicho esto, la historia de fondo es muy potente. La tecnología HAMR Mosaic está ganando tracción con los grandes clientes cloud y el management subió el objetivo de crecimiento anual de revenue al menos el 20%. La dependencia del 80%, lo que os acabo de comentar, del revenue en data center es una concentración alta, aunque es donde está el viento de cola de la inteligencia artificial. Muchísimo cuidado con eso. La dependencia es absolutamente brutal. Se puede argumentar lo mismo, evidentemente, de Nvidia y de AMD, pero aquí me resultaría un poquito más preocupante. Y ahora vamos con los resultados de Visa. Visa es una de las acciones que tengo en mi portafolio y estoy encantado porque los resultados son sobresalientes. Ya sabéis que al igual que American Express, Visa y Mastercard son empresas muy seguras que la gente califica de aburridas, que no suelen tener una volatilidad muy grande tanto a la baja como al alza, que pagan un buen dividendo y que tienen un crecimiento sostenido anualizado. Y aquí nos lo están diciendo. Para empezar, revenue de 11,2 billones con un crecimiento del 17% interanual. Muy buenos números para Visa. De hecho, el mayor desde 2022. Y por cierto, vamos a ver cómo está Visa. Porque entre mis principales derrotas hoy, que es Sophie, que ahora lo comentaremos, tenemos a los principales ganadores que son Fiverr y también Visa, subiendo un 8,79, lo cual, rompiendo con muchísima fuerza la EMA 50 y la EMA 150, nos encanta verlo a corto y medio plazo. El territorio para subida es grande, podría dispararse un poquito más al alza los próximos días y luego ver una pequeña corrección para seguir subiendo. Muy buenas noticias, por lo tanto, y enhorabuena a todos los inversores en Visa. Luego tenemos EPS non-GAAP de $3,31, superando las estimaciones de 3,10. Sobresaliente también. Y todas las líneas, ojo, todas las líneas de negocio crecen. Service Revenue crece un 13%, Data Processing un 18%, International un 10% y otros un 41% acumulado. Una auténtica barbaridad, sobresaliente. Tenemos también que el beneficio neto GAAP sube un 32% hasta 6 billones. El Consejo aprobó un nuevo programa de recompra de acciones de 20 billones, lo cual nos encanta ver, y repartió 9,2 billones entre buybacks y dividendos solo en el trimestre. Maravilloso. El gasto operativo cayó un 4% respecto al año anterior, lo que dispara el margen operativo. Muy bien. ¿Y tenemos algo negativo? Sí.
Es algo puntual, pero es la provisión por litigios del Interchange asciende a 329 millones este trimestre, aunque mejora mucho respecto a los 1.000 millones del año pasado. Pero sigue siendo un lastre, pero con una mejora brutal. Y también el volumen de pagos creció solo un 8 o 9% en términos constantes, lo que refleja una base de consumo que va bien, pero sin aceleración espectacular. Cuidado con esto porque hay motivos para ser optimistas con estos resultados, pero hay algo que el mercado realmente tampoco puede prever con exactitud del todo, aunque las cosas están ahí. ¿Qué hemos comentado al principio del vídeo? Que el petróleo sigue subiendo, que el Brent está subiendo. ¿Qué va a causar un petróleo disparado y que siga en pirámide ascendente? Una disminución en el consumo brutal. Y esto se va a ver claramente reflejado en los resultados de American Express, de Visa y de Mastercard. Y hay que asumirlo, que en el corto y medio plazo seguramente vayan a tener problemas y van a dar opciones de compra, van a tener retracciones importantes, sobre todo si la inflación sube y suben los tipos de interés. Así que hay que tenerlo en cuenta. Pero eso no quiere decir que se vayan a ningún sitio, quiere decir que habrá oportunidades de compra muy jugosas y que habrá descuentos importantes posiblemente dentro de este propio año 2026, más adelante, en Visa, Mastercard o American Express. Habrá que tenerlo en cuenta. Y dicho esto, ¿algo preocupante? No especialmente. El litigio del Interchange Multidistrict sigue abierto y es un overhang legal de largo plazo, pero los resultados son sólidos en todos los frentes. Visa, una vez más, es el tipo de compañía que en entornos de incertidumbre macro demuestra su resiliencia. Y sí, incluso en ese escenario que estoy planteando inflacionista, Visa bajará, pero no va a bajar tanto como acciones growth como son Nvidia, como son AMD, con una capitalización de mercado mucho menor que Nvidia, como en general las acciones tecnológicas que se verán muchísimo más afectadas. Tenerlo en cuenta. Dicho todo esto, por lo tanto, sobresalientes resultados de Visa, vamos con el siguiente, y este es el que queréis ver todos seguramente, y es SoFi. Resultados y caídas de SoFi. Tengo una posición interesante en SoFi, yo y algunas personas cercanas. ¿Y estamos preocupados? Bueno, yo puedo hablar por mí mismo. No estoy preocupado actualmente. Insisto, soy inversor a largo plazo. Lo que pase a corto y medio, mientras los fundamentales no se rompan, para mí no tiene mayor importancia. Y es que vamos a comentar los resultados, pero quiero que entendáis que no son malos resultados, pero que lo que esté afectando principalmente a la caída en SoFi son dos cosas que comentaremos. Pero principalmente es el guidance. El guidance es las previsiones para el siguiente trimestre, es lo que está decepcionando a los inversores. Y voy a dar mi opinión más adelante respecto a esto porque creo que no es justo. Y me explicaré. En cualquier caso, lo positivo, beneficios ajustados de 1,1 billones, subiendo un 41% respecto al año pasado. Son los mejores resultados, por cierto, que ha tenido SoFi hasta ahora, que lo sepáis. Miembros récord de 14,7 millones, un aumento en el 35% en miembros. Locura. Luego, productos totales récords de 22,2 millones, 39% adicional. Originaciones de préstamos récord también, de 12,2 billones. Y un gap net income de 166,7 millones, más del doble que hace un año. Además, los depósitos alcanzaron 40,24 billones y financian ya más del 90% de los pasivos. Es el 10º trimestre consecutivo de beneficio gap. La gestión es sobresaliente, los números son sobresalientes, esto no se puede negar. ¿Y cuánto está bajando hoy SoFi? Aquí lo tenéis. Una auténtica locura, una bajada del 13%. El castigo está siendo desmesurado y comentaremos si tiene sentido dicho castigo. Pero creo que bajo mi tono y mis palabras, evidentemente no. Ha roto la EMA 50 con fuerza y ahora podremos ver perfectamente a SoFi tocando los niveles de 15 y quizás lateralizando en esos niveles dándonos caídas a 14, 13, que serán oportunidades de compra estupendas. Y yo acumularé más cuando esté en esos niveles porque sigo creyendo en este negocio a largo plazo y los números me están dando la razón. Los números dicen que sigue creciendo y no poco, más que en toda su historia. Ojito con esto. Lo negativo, el EPS de 0,12 se situó exactamente en la línea de las estimaciones, sin beat, ok. Y la empresa no subió el guidance para el resto del año, lo que decepciona al mercado. Esto es, sinceramente, el principal factor demoledor que tiene hoy SoFi para ver esta caída de casi el 14%. El guidance. Ahora el mercado se preocupa demasiado y en exceso de lo que va a pasar en el siguiente trimestre. Y ya no solo está pasando con las grandes empresas, que tiene más sentido y que tienen un premium gigante y que para seguir subiendo, el mercado debe esperar que inmediatamente los próximos 3 meses sorprendan con su guidance. Pero ¿debe pasar lo mismo en una penny stock como SoFi? Sinceramente, bajo mi punto de vista, no. Creo que no se puede meter en el mismo asador para empezar a un banco que a una growth stock gigante como es una tecnológica. Eso es punto número 1. Y punto número 2, no se le puede pedir un guidance monstruoso por el modelo de negocio y demás a
un banco como es Sofi, un neobanco. No tiene ningún sentido. Y el mercado está castigando en exceso por ese guidance que han dicho. Y sinceramente, a mí me parece una razón de peso como para irme de Sofi, nunca más volver y tal. No, hay que asumir también que esto va a acabar pasando y que las bajadas son oportunidades de compra. A mí me sigue pareciendo un modelo de negocio excepcional y me parece que tiene un gran futuro y por lo tanto seguiré apostando en esta compañía mientras los fundamentales no cambien. Y por ahora no están cambiando. Si en el futuro pasa algo que realmente me haga preocuparme de verdad en Sofi, lo comentaré y diré, oye, pues a lo mejor tengo que asumir mi derrota, tengo que asumir que tengo que vender en pérdidas, pero por ahora no. Lo negativo ya lo hemos comentado por lo tanto, pero queda una cosa y es la plataforma Galileo, tecnología. Vio caer sus ingresos, y esto sí es negativo, un 27% por la pérdida de Chime como cliente. Las métricas de crédito se deterioraron y los analistas señalan que Sofi está creciendo agresivamente en préstamos en un momento en el que el ciclo del consumidor se está debilitando. ¿Veis aquí un poquito la ironía? Empresas como Visa subiendo, donde también hay un montón de créditos dentro de sus propios servicios. Y, curiosamente, a Sofi sí que hay que castigarla porque el mercado está descontando esto en Visa y otras empresas, pero aquí no descuenta. Aquí sí que les está afectando directamente y está diciendo que están creciendo agresivamente en préstamos en un momento que el ciclo del consumidor se está debilitando. Por ahora no. Una vez más, se espera que esto sea así y tiene sentido con el petróleo y con la situación internacional. ¿Pero por qué no le afecta igual a otras empresas? Bueno, pues porque su guidance posiblemente sea mejor. No sé deciros, hay veces que hay unas incongruencias muy importantes en el mercado. ¿Y hay algo más preocupante? Sí, realmente tampoco quiero hacer de esto un drama, pero hay dos cosas que merecen la atención. Como he dicho, la primera es la salida de Chime de Galileo. Era un cliente enorme y el impacto del menos 27% en Technology Platform es relevante porque esa era la línea de mayor margen y más escalable del negocio. Evidentemente, esto hoy sí que hay que penalizarlo, pero no es esto realmente lo que se está penalizando al máximo, se está penalizando mucho más el guidance. Y es normal que el guidance vaya a bajar, sobre todo además también con pérdidas como este cliente. Pero no quiere decir que no se vaya a conseguir un cliente incluso mejor en los próximos meses. Cuidado. Pero veremos. Y luego la segunda es el riesgo de crédito. Sofi lleva originando préstamos a ritmo récord. Personal loans o créditos personales suben un 51% y los préstamos estudiantiles suben un 119%. Pero lo está haciendo en un entorno macro que se está complicando, como acabo de comentar con el petróleo y los conflictos internacionales y los aranceles, bla, bla. Con el consumidor americano bajo presión, si la morosidad sube más de lo previsto en los próximos trimestres, el impacto podría ser significativo. La acción cerró el día con una caída del 12,53% y acumula una caída de aproximadamente un 30% en lo que va de 2026. No cerró, perdonadme, simplemente abrió, mejor dicho, con la caída brutal. Sí, es cierto. Si los índices de morosidad se disparan, también vamos a ver caídas no tan abultadas como es normal en Visa, Mastercard, American Express y los bancos en general. Y Sofi es normal que tenga unas caídas más fuertes al tener una capitalización de mercado enana en comparación y es ser una penny stock. Pero por ahora son supuestos. Que sí, que seguramente lleguen. Por lo tanto, preparaos seguramente para ver a Sofi durante este año pasándolo mal, buena parte de este año, y dará unos niveles de entrada muy importantes. A mí lo que me sigue gustando es que sigue pareciendo un negocio muy bien gestionado, que tiene un crecimiento masivo, una adopción muy importante de la población joven estadounidense que cada vez más utiliza este neobanco y por lo tanto sigo apostando en ello en el futuro. Ese es mi punto de vista. Calma y tranquilidad con Sofi, no hacer ninguna locura y siempre invertir cantidades que uno pueda estar dispuesto a tener 1, 2, 3 años, 4 años, los que sea, metidos ahí sin necesitar venderlo de emergencia. Eso es importante, eso es gestión de riesgo. Dicho todo esto, vamos al siguiente y último resultado que vamos a analizar hoy y es otra de mis posiciones, otra de mis penny stocks más especulativa, que es Fiverr. Ya sabéis que Fiverr es una empresa que vende servicios de autónomos, vende servicios como si tú, por ejemplo, sabes hacer webs, puedes poner tus servicios en Fiverr, poner tu precio y la gente te va a contratar. Está hecho para autónomos electrónicos en todo el mundo, ¿de acuerdo? Y es la referencia dentro de su propio sector. Es una penny stock que subió muchísimo durante el COVID y con razón, por el tema del encierro. Aquí tenemos, bueno, la tenemos aquí, de hecho, mis propias inversiones. Es la principal ganadora del día de hoy, subiendo un 14% y habiendo llegado a conseguir subir un 20% a ese nivel de 13. Esta vela no nos hace ser positivos en exceso y ahora vamos a comentar, pero los resultados no son tampoco tan sobresalientes y esta subida quizás no está tan justificada, pero sí que hay motivos igualmente para ser algo optimistas. En cualquier caso, es una empresa altamente especulativa, con una volatilidad gigantesca y con un riesgo enorme en comparación con la mayoría de mi portafolio. Por lo tanto, tenerlo en cuenta.
Y que lo sepáis, la pongo a nivel de FUBO en tema especulativo, es una penny stock con peligro. En cualquier caso, vamos a analizar dichos resultados. Por un lado, revenue de 105,5 millones, levemente por encima de las estimaciones. Por ahí aprobamos. Luego, el gross margin mejoró a 82,1% desde 81% el año anterior. También mejoramos ligeramente. Luego, el GAAP net income se disparó a 8,6 millones frente a solo, ojo, 0,8 millones hace un año, lo cual nos encanta ver y es uno de los principales motivos de la subida hoy. Luego, el gasto anual por comprador subió un 15,4% hasta los $356 y los ingresos por servicios crecieron un 30% hasta los 38,4 millones, lo cual está bastante bien. Y luego la empresa subió el guidance, lo cual al mercado queda claro que le encanta verlo, de EBITDA ajustado para todo el año, señalando confianza en los márgenes pese a esperar caídas en los beneficios o en su revenue. Esas caídas en su revenue podrían tener también consecuencias negativas, pero si se sigue subiendo el guidance podría compensarse un poco. Luego, lo negativo. El marketplace revenue cayó un 13,6% interanual. Malas noticias. Luego, los compradores activos bajaron un 17,8% hasta 2,9 millones desde 3,5 millones hace un año. Y el guidance del segundo trimestre se situó por debajo de las estimaciones del consenso. Y el guidance del revenue para todo el año apunta a una caída potencial del 3 y el 12% interanual. Visto todo esto, evidentemente hay razones para ser algo más optimistas gracias a la mejora leve de sus números, pero también lo hay para ser pesimistas. Aquí hay que tenerlo claro. Existe realmente y se están empezando a ver en los números los problemas que parece que están causando la IA, al menos en este modelo de negocio. Hay menos contrataciones, están bajando interanualmente. Cuidado, el marketplace sí está bajando y por lo tanto se está confirmando al menos ese escenario apocalíptico poco a poco por ahora en esta empresa. Y luego algo que destacar. Sí, la pérdida estructural de compradores activos disminuye en 600.000 en el trimestre. Es una tendencia que no para. La empresa apuesta a que el mayor gasto por comprador compensa la caída en volumen y de momento funciona a nivel de márgenes. Pero si los compradores siguen yéndose, en parte por el tema de la inteligencia artificial, que permite hacer ciertas tareas sin contratar freelancers, el modelo corre riesgo a medio plazo. Y la subida de hoy se justifica por la mejora de márgenes, como he dicho, pero la tendencia estructural del negocio principal parece ser bajista. Esto es una realidad, no quiero engañar a nadie. No pinta muy bien para Fiverr. Por ahora la subida de hoy está siendo muy fuerte, al final el market cap es enano y cualquier tema positivo lo va a hacer subir de manera fuerte, pero estos números a mí no me acaban de gustar del todo. A diferencia con los de Sophie, estos no. Por lo tanto, mi posición es enana en Fiverr, tendré que valorar más adelante qué hago con esta posición. Veremos qué está pasando, pero esos argumentos apocalípticos de la IA parece que sí que están afectando más, al menos a este modelo de negocio, hay que ser sinceros, y por ahora no pinta bien. Pero sí que se está compensando, parece que esa caída en volumen gracias al gasto del comprador. Es decir, el comprador se está gastando menos dinero, hay menos volumen, pero a cambio el freelancer que está publicitando sus servicios es capaz de hacer más que antes y por lo tanto cobra más caro los servicios. Hay menos contrataciones, pero se compensan con el mayor incremento en el precio. Veremos si esto es sostenible o no, si es preocupante, así que no quiero vender la moto a nadie, por ahora no pinta bien para Fiverr. Dicho todo esto, vamos a pasar con una acción que está súper solicitada, que me la han dicho varias personas, y es Fico. ¿Es una buena opción? Es una empresa estadounidense, líder en el sector de software, de analítica de datos y pionera en el desarrollo de tecnologías de gestión de decisiones. Su función principal es ayudar a empresas de todo el mundo a tomar decisiones mejores, más rápidas y automatizadas mediante inteligencia artificial y análisis predictivo. Y sí, había que meter la cosa de inteligencia artificial ahí porque evidentemente sí la están incorporando. Es mundialmente conocida por crear el FICO Score, el estándar utilizado por la gran mayoría de los prestamistas en Estados Unidos para evaluar el riesgo crediticio de los consumidores. Así que es una empresa de siempre, muy importante, muy grande, y este es el precio por acción, que está a puntito de caramelo dentro de poco quizás para hacer un split. Veremos si lo acaban haciendo o no, porque $1.039 asusta mucho al inversor novato, que realmente creo que hay mucha gente que todavía se fija más en el precio de la acción que en el potencial de revalorización, realmente. Pero bueno, para gente que invierte en brokers que no tienen, por ejemplo, acciones fraccionadas, es quizás un punto de entrada muy fuerte que cada acción cueste $1.000. Pero para los que sí que tengan brokers con acciones fraccionadas tampoco es un big deal. Y hoy subiendo un poquito después de los resultados que tuvo esta semana con un 2,85%. Por ahora nada que destacar, no ha habido movimientos importantes y sigue estando en la misma zona que lleva durante el último mes.
Pero vamos a comentar, por lo tanto, las cosas buenas, las cosas malas y las cosas futuras, así como las proyecciones que he hecho a 3 años sobre FICO. Por un lado, positivos y negativos. Empezamos por lo positivo. Es un monopolio de facto en scoring hipotecario. El 90% de penetración en top lenders. Coste de cambio altísimo. 70 años de historial crediticio hacen inviable sustituirlo a corto plazo. Esto es una realidad. Y como inversor debe gustarte los monopolios. Luego, pricing power estructural. Royalties de hipotecas más 127% de año a año en este segundo trimestre. Precio por score que sube año a año con escasa resistencia del cliente. El free cash flow extraordinario y en aceleración. 867 millones en los trailing 12 months, que supone una subida del 28%. Y el margen operativo non-GAAP del 65% en el segundo trimestre de 2026, que es un récord. Luego hay buybacks masivos o recompras masivas de acciones a precio regalo. 605 millones en recompras en el segundo trimestre y más 170 millones de dólares adicionales en abril a $1.040 la acción. Autorización de 1,5 billones vigente por ahora, pero a la espera de comprar más. Y float reduciéndose un 3,4% anual, por lo tanto las acciones en circulación reduciéndose a un ritmo acelerado. Luego, valoración comprimida históricamente, 24x forward P en una empresa creciendo un EPS, un ratio anual del 40-60%, que es una locura. Y el descuento respecto a su histórico, 50-110x, crea simetría favorable, esto es una realidad. Luego, Platform ARR en fuerte crecimiento, más 54% de año a año en el segundo trimestre. Y más de 150 clientes enterprise, la mitad aún en fase inicial. SaaS, contratos de mayor valor y recurrencia. Y luego tienen en su parte de negocio FICO Score 10T como catalizador inmediato, con 55 instituciones financieras y prestamistas, early adapters en general, con 495 billones en volumen total de hipotecas que originan al año esas 55 entidades. FHFA apoya su despliegue en un mercado conforme en los próximos meses, lo cual son buenas noticias, y los 55 bancos piloto no son entidades pequeñas, representan una parte muy significativa del mercado hipotecario americano, lo que da credibilidad al despliegue masivo una vez el regulador FHFA dé luz verde definitiva. Cosas muy positivas de cara, al menos inicialmente, en FICO. ¿Cuáles son las negativas? Algo menos que las positivas. Por un lado, competencia de Vantage Score. FHFA aprobó 21 lenders para Vantage Score 4.0. Fin de la exclusividad, por lo tanto, en conforming hipotecario. Escenario de lender choice. Puede erosionar pricing power a largo plazo. Esto es una realidad. Luego tiene riesgo regulatorio y antitrust. Investigación del DOJ sobre pricing. FHFA y CFPB aumentan el escrutinio. Cambio forzado de modelo de negocio imposible de descartar. Tiene también un recorte de precio en Score 10T. Bajaron el precio de $4,95 a $0,99 por Score para forzar adopción. Claras señales de la presión competitiva. Y el éxito depende de que el volumen compense el 80% de caídas en precio unitario. Luego tienen una deuda elevada de 3,64 billones y un leverage ratio de 2,61x. En entorno de tipos altos, el coste financiero pesa y limita la flexibilidad ante un shock macro, que puede darse perfectamente este mismo año con el tema de la inflación. Luego, concentración en hipotecas en Estados Unidos. Y mortgage originations, 72% del B2B scores y 63% del total score, lo cual denota una fuerte dependencia de un solo mercado y de los tipos de interés. Y luego el non-platform software en declive, con una bajada del 12% entre año a año, y la migración al cloud es positiva a largo plazo, pero crea un valle de ingresos mientras se produce la transición. Y no cuenta con dividendo, y sin margen de seguridad en Bear. Por lo tanto, no paga el dividendo, y si el contexto macro deteriora las hipotecas y el mercado sigue comprimiendo el múltiplo, el potencial de caída adicional existe. Por lo tanto, dicho todo esto, quiero enseñaros mis proyecciones en base a niveles actuales con un cálculo de valor intrínseco, ya que no quiero hacer esto demasiado largo o eterno, pero aquí lo tenemos, como siempre, en mi Excel con mis proyecciones. Esto sería FICO, cotizando ahora mismo un precio actual de 1.036,93. Vamos a cambiarlo y vamos a ponerlo en los tres casos, y ya sabéis que en los casos que siempre hago proyecciones a 3 años hay un caso bajista, un neutral y un alcista, e intento ser lo más conservador posible. Antes de meternos con el grosso de la cuestión y ver la revalorización, que ya la tenéis ahí claramente, voy a deciros que el PI medio de los últimos 5 años de FICO se sitúa en 57,4x y su PI actual está en 37,4x, lo cual supone una devalorización total respecto a su media de un 34%, lo cual nos gusta ver. Es cierto que sobre la media del sector hay una sobrevaloración del 59%, pero dentro del sector es uno de los gigantes y, como hemos dicho, el monopolio principal, por lo tanto ese premium tiene bastante sentido.
Su valor intrínseco actual se sitúa en $1.220. Bajo mi ejercicio de cálculos con flujos de caja, que nos da una de valorización respecto al precio actual de la acción de un 15%, lo cual ya sería, asimismo, viéndolo, un buen punto de entrada teniendo en cuenta que tenemos un 15% de devaluación respecto a su valor intrínseco real. Vamos a ir con los tres casos, por lo tanto, el bajista neutral y el alcista. Por un lado, tenemos el bajista con un EPS proyectado a $55 para el año de 2029, nos daría con un forward P de 22 un precio objetivo de $1.210 respecto a niveles actuales, que le daría una revalorización total de un 17% aproximado y una rentabilidad anualizada de un 5,28%. Respecto al caso neutral, nos daría un EPS de $60 proyectados para el año 2029, con un forward P de 34 y un precio objetivo de $2.040 por acción, lo que nos daría una revalorización total del 96%, 97% para redondear, y con una rentabilidad anualizada del 25,30%, lo cual históricamente ganaría a los índices principales como son el S&P500, el Nasdaq y el NYSE. Y luego tenemos el caso alcista, el más optimista de todos, e intento estar siendo conservador, insisto, con un EPS proyectado a $63 y con un forward P de 45x, que nos daría un precio objetivo de $2.835 por acción, que supondría una revalorización total del 173% y nos daría una rentabilidad anualizada de prácticamente el 40%, que superaría ampliamente la rentabilidad que nos ofrecen los índices tradicionales. Por lo tanto, y sobre el papel, en ninguno de los casos tenemos un caso negativo de pérdida sustancial o pérdida en general. Tenemos, eso sí, en el peor de los casos, que se mantenga más o menos a niveles actuales y que no haya un crecimiento sostenido muy fuerte, una rentabilidad total del 17% que supondría un 5% anual, que igualmente superaría a los datos de inflación y superaría al típico fondo cutre de un banco. Por lo tanto, ¿es Fico una buena inversión o me parece que tiene potencial futuro? Sobre el papel y las proyecciones, sí, y sobre los proyectos futuros que también pretenden hacer, también. Por lo tanto, tiene bastante recorrido que puede dar al alza y puede hacer a muchos inversores felices. Insisto, tengo demasiadas acciones en mi portafolio y ahora mismo no contemplo para nada Fico, pero creo que es una buena acción también. Y aquí tenéis algunos de los proyectos e iniciativas clave para los que estén más interesados. No quiero hacer el vídeo eterno, pero aquí los podéis ver y leerlos. Si queréis podéis parar el vídeo, sobre las cosas que pretenden hacer, ¿de acuerdo?, de cara a mejorar su propio modelo de negocio y hacer crecer la propia empresa y, por lo tanto, mejorar sus revenues, sus beneficios y demás, y que la acción siga creciendo. Estas son, por tanto, algunas de las propuestas principales de Fico. Así que no mucho más que comentar. Atentos al cierre de mercado, claramente. Día clave, no solamente por lo de Powell que hemos comentado, sino por Microsoft, por Amazon, por Meta y por Google. Va a ser importantísimo. ¿Y cuál es mi previsión al respecto? Sinceramente, creo que va a haber sorpresas. Creo que no todas van a sorprender para bien. Creo que algunas sí que van a sorprender para bien. Y ahora mismo no sabría deciros realmente cuál de ellas va a tener una repercusión positiva y cuál de ellas va a ser negativa. Es muy difícil decirlo porque no sé cómo se está gestionando ese CAPEX. No sé si se va a reflejar en los números que ese CAPEX se empieza a justificar. Pero de no ser así, podríamos tener un escenario un poco complicado mañana y para la semana que viene, y podría cambiar el sentimiento del mercado y hacer que los resultados de AMD, que sin duda van a ser espectaculares, quizás no tengan la repercusión tan importante que esperamos todos de cara a este CAPEX injustificado, que pese a que parte del CAPEX sí que va a AMD, podría hacer que al corto y medio plazo el mercado no lo entienda y que haga bajar las acciones en general y que por lo tanto los semiconductores no suban tanto como tendrían que subir. Veremos si se da el caso, estaremos atentos, mañana comentaremos todos los resultados, mañana será día clave, así que suscríbete si todavía no lo estás porque tenemos un vídeo espectacular esperándote y ya sabes, dale a la campanita para no perderte las notificaciones de los vídeos nuevos que voy subiendo. Por cierto, si te gustan las criptomonedas, Bitcoin y todo tipo de activos en relación con las criptomonedas, tengo un canal dedicado única y exclusivamente enteramente a las criptomonedas, que puedes ver en la descripción de este mismo vídeo, dale al link y puedes ir ahí y suscribirte, es completamente gratis. Y nada más que decir, dale también al like de este vídeo que me ayuda a seguir creciendo y comenta lo que quieras, que siempre intento responderos a todos, pero cada vez sois más y os lo agradezco muchísimo si se va haciendo más difícil. Nos vemos mañana analizando un día clave. Un saludo y pasa un buen resto de día. ¡Hasta luego!